Hacer deporte y llevar una vida suficientemente activa parece que es una de las mejores estrategias que podemos tener para promocionar nuestra salud y para prevenir las principales causas de mortalidad que tenemos en el mundo occidental. De hecho, el que uno esté en buena forma física y las variables que nos indican que la gente está en buena forma física, pues son más potentes como factores de predicción del nivel de salud que vamos a tener en el futuro, que otra serie de variables que hemos visto normalmente y que se estudian normalmente, como los factores de riesgo cardiovascular, como puede ser el aumento del colesterol, el aumento de la presión arterial, etcétera, y variables como el consumo máximo de oxígeno, que es una de las formas que tenemos para medir la forma física, son un factor de predicción mucho más potente que todo eso. Quiere decir que el que uno esté en una buena forma física nos protege de las principales enfermedades que podemos tener en el futuro dentro de las más generales del mundo en el que nos movemos. Sin embargo, nos encontramos con que eso se contrapone a que de pronto aparece una noticia en la que alguien ha muerto en una carrera popular o alguien ha muerto en un partido de fútbol. Claro, la impresión que eso supone y el impacto que tiene sobre la sociedad, el que una persona sana, que corre, que hace deporte, que juega al fútbol, pueda morir de forma súbita, nos hace pensar si en realidad esto del deporte deberíamos de hacerlo o no deberíamos hacerlo. Tengo que tener cuidado, tengo que hacer algo, puedo prevenirlo de alguna forma. La medicina del deporte precisamente es una especialidad que se dedica sobre todo al aspecto más preventivo de la salud. Nosotros, más allá del que podamos cuidar o recuperar a un paciente que ha tenido un esguince, una lesión, la función más importante que tenemos es la de conseguir prevenir el que suceda ningún tipo de accidente de este estilo y el que podamos conseguir que, haciendo las cosas bien y haciendo el ejercicio y el deporte de una forma adecuada, pues podamos conseguir el mayor nivel de salud y la mejor prevención frente a esas patologías crónicas. De forma que, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues primero tendríamos que saber qué pasa y por qué la gente puede tener una muerte súbita en el deporte. ¿Es lo mismo que le pase a una persona joven que a una persona mayor? La verdad es que hay dos caminos bien distintos. Uno es el de qué sucede y cuál es la causa principal de muerte súbita en personas jóvenes, en personas de menos de 35 años, y cuál es la causa principal de este tipo de accidentes en personas mayores de 35 años. En los menores de 35 años suele ser fundamentalmente una patología hereditaria, que es la miocardiopatía hipertrófica, una enfermedad del miocardio en el que hay una gran hipertrofia y eso produce pues, problemas que hacen que pueda aparecer la muerte súbita. Y en el caso de las personas de más de 35 años, sabemos que la principal causa de muerte súbita durante la práctica del deporte es la enfermedad coronaria, el que nuestras arterias se vayan poco a poco obstruyendo por los problemas que sabemos de aumento del colesterol, aumento de la presión arterial, etcétera, etcétera. Así que la estrategia que tenemos que hacer es diferente para prevenir un caso y para prevenir otro. Para prevenir la muerte súbita en las personas más jóvenes, lo que tenemos que hacer es tener los datos suficientes como para saber si en su familia previamente ha habido algún caso o no de muerte súbita en personas de menos de 40 años, en personas jóvenes, si ha habido o no ha habido síntomas previos en esa persona. Es muy frecuente el que en personas que tienen este tipo de enfermedad pues pueda haber síntomas como pérdida de conocimiento durante el ejercicio, mareos, palpitaciones, dolor fuerte en el pecho, etcétera, que nos pueden orientar a si hay un mayor riesgo o no. Y desde luego en el examen médico que tenemos que hacerle, lo que sí es muy importante es que nos fijemos en que haya una auscultación que sea normal, en que la presión arterial sea normal y sobre todo el que podamos hacer un electrocardiograma de reposo. El electrocardiograma de reposo, que es una prueba fácil de hacer, sencilla y además bastante económica, nos permite ver si hay algún tipo de alteración en ese electro, no siendo una prueba diagnóstica, sí nos permite ver que algunas alteraciones que aparecen en el electro nos permiten hacer estudios en mayor profundidad que nos permitan al final diagnosticar si esa patología existe o no. De hecho, uno de los países que tiene obligación, los deportistas tienen obligación de hacer un reconocimiento médico incluyendo un electrocardiograma de reposo, es Italia, y precisamente en este país es en el que hay menor causa de muerte súbita relacionado con esta patología. Se puede detectar de forma precoz. Y por otro lado, para detectar o para prevenir la muerte súbita en las personas de más de 35 años, para detectar esa enfermedad coronaria, lo que tenemos que hacer es pues, prevenir los factores de riesgo. Que la gente cuando vaya a correr, cuando vaya a jugar al fútbol, cuando vaya a hacer cualquier deporte, primero sepa
que no tiene factores de riesgo, que mi presión arterial está bien, no solemos tomarnos la presión arterial y deberíamos hacerlo con una cierta periodicidad, no solemos ver nuestros niveles de colesterol y tendríamos que hacerlo también, tenemos que cuidar nuestro peso porque la obesidad es otro de los problemas que podemos tener y además el que vigilemos si, desde luego, el tabaco, por supuesto que hay que erradicarlo porque es un factor de riesgo muy importante y además la diabetes o la resistencia a la insulina, que eso podemos medirlo simplemente con un análisis de sangre para ver cómo van nuestros niveles de glucosa. Así que si en un caso prevenimos viendo cuáles eran los problemas de la familia y los síntomas que pueda tener, uniéndole la práctica de un electrocardiograma de reposo y en el otro caso podemos controlar bien los factores de riesgo, hacer un electrocardiograma de reposo y en la gente que va a hacer deportes de mucha intensidad deberíamos de hacer también una prueba de esfuerzo para ver que su corazón no solo está bien durante el reposo, sino también durante el esfuerzo, pues al final conseguiremos que esa visión global desde el punto de vista médico-deportivo, nos permita poder detectar de forma precoz los riesgos que pueda tener un deportista y que eso nos permita que la gente haga, como es lo que en realidad queremos, pues que haga mucho deporte, pero que lo haga de una forma segura y que lo haga sin duda de una forma muy saludable.